La semana que nos corresponde trabajar en esta sesión es la semana número 15. Eso significa que esta será la penúltima sesión. Y habremos alcanzado la siguiente semana el contenido total y desarrollo de currículum que la universidad planteó para esta etapa de formación académica. El tema para esta sesión se titula Los medios de impugnación. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Perico, soy abogado y notario. Bien, vamos a avanzar con los objetivos de la clase para el día de hoy. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de A. Explicar en qué consisten los medios de impugnación, su denominación, el plazo para interponerlos, las resoluciones que ataca y el juez que resuelve. Muy buena tarde a la licenciada Eugenia Beatriz, que siempre nos indica la forma en la que se está desarrollando la transmisión de la clase. Muchas gracias por mantenernos informados. Bien, entonces vamos a iniciar con las resoluciones judiciales. ¿Qué consisten las resoluciones judiciales? ¿Cuáles son las clases de resoluciones judiciales que establece nuestra norma? ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Bien. Es necesario entonces recordar que el Estado de Guatemala es una persona jurídica, abstracta, ideal o moral. No la podemos ver, sin embargo, sus efectos sí son perceptibles para cada uno de nosotros. Entonces, el Estado ha encomendado esta función de resolver conflictos, controversias que se suscitan en el trato social a un órgano específico, que es el organismo judicial. Y a su vez ha delegado a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia ha otorgado la facultad a los juzgados correspondientes o órganos jurisdiccionales para el conocimiento de determinados asuntos y resolver las controversias que se suscitan entre particulares. Corresponde a los tribunales de justicia realizar un pronunciamiento concreto y oportuno para darle una solución o para pronunciarse en relación a la forma en la que se está diligenciando un proceso judicial o jurisdiccional. Y entonces corresponde como exclusividad a la Corte Suprema de Justicia, al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia, es realizar esta función, tal y como lo establece el artículo 203 de la Constitución. Juzgar y promover la ejecución de los juzgados. En esa función que realizan los órganos jurisdiccionales, pues se emiten las siguientes resoluciones. Existen resoluciones denominadas decretos, autos y sentencias. Los decretos, tal y como aparece en la diapositiva y tal como lo regula la ley del organismo judicial, en el artículo 141, pues indica clasificación de las resoluciones judiciales. A. Decretos, que son determinaciones de mero trámite. Únicamente posibilita incorporar cualquier diligencia, dan la certeza de que un trámite se ha cumplido y permiten entonces documentar de forma clara algún acontecimiento que es de mero trámite, que posteriormente debe ser notificado. La siguiente resolución se denomina autos. Y los autos que deciden materia que no es de simple trámite.
o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deben razonarse debidamente. Entonces, los autos sí deciden el fondo o el asunto principal, pero no agotan todas las etapas procesales. El proceso, independientemente de qué tipo de proceso sea, no va a desarrollar todas las etapas procesales que le corresponden de forma normal. Y entonces, esa resolución sí va a resolver el asunto principal, pero no va a agotar todas las etapas procesales. Muy importante, los autos deberán razonarse debidamente. Deben establecerse sus considerandos y la parte resolutiva para decidir acerca del asunto principal. Y por último, las sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar esos requisitos sean designadas como tales por la ley. Y entonces vamos a encontrar que esas tres resoluciones que se emiten, que al final de cuentas son resoluciones, lo que tienen distinta denominación, en algún momento pueden ser dictadas en contra del interés de una de las partes. Y entonces necesariamente debemos de buscar la forma de contrariar esa resolución desde el primer momento. Si recordamos la sesión anterior, hablábamos de que los medios de impugnación no se pueden considerar como una etapa en un orden específico dentro del proceso penal, sino los medios de impugnación van a desarrollarse de forma transversal durante el desarrollo del proceso. Y de la misma cuenta se van a desarrollar en cualquier tipo de proceso que nosotros iniciemos ante los órganos jurisdiccionales. Y pueden iniciarse a impugnarse las resoluciones desde la primera resolución que se dicte, que puede ser un decreto, en el cual se rechace, por ejemplo, un escrito inicial, si hablamos en materia civil, de familia. Porque los medios de impugnación es la forma legal de contrariar una resolución que se ha dictado y que según nosotros pues, nos perjudica o va en contra de nuestros intereses. Bien. Ahora pasamos a los actos procesales. Nos consulta Lick Melvin Giovanni, licenciado Donald, si esta es la última clase. Eso lo queda pendiente el examen y no, todavía tenemos una sesión, si no estoy mal, se denomina los procedimientos específicos. Posteriormente serán los exámenes. Entonces, si Lick Donald ya tiene el calendario de exámenes para poder informarle de una vez a los distinguidos compañeros y que lo puedan agendar de la forma adecuada. Entonces los actos procesales se van a ir agotando dentro del proceso penal de forma excluyente. No puede retrotraerse actuaciones que ya se han agotado. Y el proceso penal pues debe ir depurado, debe ir de forma lo más adecuadamente posible, lo más cercano a la perfección, porque al final de cuentas se va a emitir una sentencia. Estamos hablando del proceso penal de forma condenatoria o absolutoria y esta debe otorgar una certeza jurídica clara. Estos actos procesales van a ir desarrollándose de forma progresiva y deben ir perfectos. Ahora, a todas estas actividades de actos procesales, pues nuestra norma
de la materia, que es el Código Procesal Penal, los contempla como una actividad procesal. A partir del artículo 142, si no estoy mal, ¿sí? Habla de la actividad procesal. La forma correcta en la cual se va a ir desarrollando cada una de estas etapas integran todo el proceso penal. Pero también puede ocurrir que existen actos procesales imperfectos. Pero vamos a ver los actos procesales perfectos. Son los realizados con observancia de todos los presupuestos procesales necesarios para su existencia, prescritos por la ley y en su caso la adecuada aplicación de la ley material. Luego, dichos actos no rompen el equilibrio procesal y no originan sanción procesal alguna. Es decir, si se dicta una resolución, debe dictarse en el plazo que la ley establece. La realización de un acto procesal debe estar conforme lo estipulado por la ley penal material y también por la ley penal adjetiva. Esas condiciones las vamos a encontrar en nuestro Código Procesal Penal. Y de esa misma forma, tal como lo prescribe la norma, deben irse agotando cada una de las etapas. La protesta de un testigo, la forma de incorporar un medio de prueba, el idioma que se debe utilizar, las condiciones necesarias para un anticipo de prueba. Cuestiones muy exactas que la ley tiene un procedimiento específico para poder realizar. Los plazos para poder dictar resoluciones. Dicta María del Carmen también nos cuestiona acerca de los exámenes. No, en un momento el Dona nos va a aclarar esa situación, pero nosotros todavía tenemos una clase de 16. Muy bien, muchas gracias, Dona. Nos indica nuestro distinguido monitor que las evaluaciones serán sábado 5 y sábado 12 de noviembre y el calendario se publicará pues en la página de la universidad. Muy importante que vayan considerando en su agenda tener libre el sábado 5 y el sábado 12 de noviembre. Muchas gracias, Linton. Bien, entonces estos actos no rompen el equilibrio procesal y tampoco originan sanción procesal alguna. Ahora, veamos los actos irregulares. Nos indica que estos actos son los que incumplen los requisitos legales establecidos en la ley, pero que la extensión del vicio no llega a provocar desequilibrio procesal o indefensión y por lo tanto no provoca sanción procesal, pero sí da lugar a medidas disciplinarias en contra de funcionarios responsables. Y cita como ejemplo el artículo 151 del Código Procesal Penal, y esto en relación al vencimiento de los plazos. Y indica, los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto en la ley del organismo judicial. Esto en cuanto a la habilitación de plazos, que también lo contempla la ley. ¿Existe una habilitación de plazos? Pues existe exactamente eso, la habilitación de plazos para poder dictar una resolución o para cumplimiento de algún acto procesal. Los plazos que solo tienen como fin regular la tarea de los funcionarios públicos intervienen en el procedimiento serán observados rigurosamente por ellos. Su inobservancia implica mala conducta en el desempeño de sus funciones y la sanción disciplinaria procederá de oficio y previo audiencia al interesado. Entonces, por eso que en algunas leyes especiales el incumplimiento o la inobservancia a los plazos rigurosos que otorga la competencia y también la obligación de realizar determinadas actividades en un plazo establecido, aparece regulado como un delito. Y en algunas leyes aparece como
negligencia administrativa. Entonces también en algún momento puede ser considerado de esta forma. Indica en su parte conducente, el incumplimiento de los plazos por parte de funcionarios judiciales será sancionado de conformidad con la ley de la carrera judicial. Entonces, si bien es cierto, existe un vicio al no observar de forma rigurosa los plazos que establece, solo tiene como consecuencia que se sancione al funcionario, pero el vicio que no provoca una sanción procesal, no es necesario entonces en ese momento retrotraer las actuaciones o tratar de remediarlas. Pero, muy importante también, que existe, no como medio de impugnación, sino como una forma de corregir el mal diligenciamiento o la forma en la que se ha inobservado una actividad análoga a lo que en materia civil sería la nulidad. Si vemos en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, podemos establecer la forma en la que se ha contemplado la nulidad en esta área del derecho. Cuando se ha inobservado un procedimiento, error en procedimiento, un vicio de procedimiento o un vicio en la aplicación de la ley. Pero también el Código Procesal Penal contempla una institución que puede ser análoga a este recurso de nulidad. Vamos a continuar. Indica el artículo 178. Plazos. Los autos y las sentencias que sucedan a un debate oral serán deliberados y votados y dictados inmediatamente después de cerrada la audiencia. En los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas en el plazo fijado por la ley del organismo judicial. Artículo 141. La inobservancia de los plazos aquí previstos no invalida la resolución dictada con posterioridad a ellos, pero hará responsable a los jueces o tribunales que injustificadamente dejen de observar. Ahora, actos anulables. Ahora vemos acá. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar la forma de proceso, ni de sus diligencias o incidencias. Esto corresponde a los tribunales también. No se pueden variar las formas del proceso. Hay una forma establecida y eso es lo que le denominamos actividad procesal. Indica la actividad procesal defectuosa, según el artículo 281, que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos con inobservancia a las formas y condiciones previstas en este código. Es decir, todo lo que regula la actividad procesal para que los actos sean perfectos. Salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera protestado oportunamente. Entonces, esta es la oportunidad que nuestra misma norma le otorga a las partes para poder solicitar la corrección. Esta corrección o este requerimiento de poder declarar una actividad procesal defectuosa con el objeto sea revisado por el juez que preside y poder señalar el vicio que se ha cometido e indicar la forma en la cual debe resolverse adecuadamente y conforme a derecho. Esta declaratoria de actividad procesal defectuosa sería el análogo de la declaratoria de la nulidad en materia civil. Está indicando la norma que el Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les cause gravamen, con fundamento en el defecto
en los casos y formas previstas en ese código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Y eso también lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 11, que es la prevalencia del criterio jurisdiccional, que los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y las formas establecidas, por los medios que el mismo código establece, que va a corresponder un medio distinto dependiendo de la resolución que se pretenda impugnar y por la forma. Puede ser escrita, oral, dependiendo de qué resolución se pretende atacar y en qué momento procesal se pretende atacar. También indica que se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé. Entonces, realizar un acto en contravención a las disposiciones del código, omitir ese mismo acto cuando la misma norma prevé como necesaria el realizar, también puede solicitarse la declaratoria de actividad procesal defectuosa. Entonces, ¿por qué es importante solicitar esta declaratoria de actividad procesal defectuosa? Si vemos, indica en el segundo párrafo, en la parte conducente, dice, y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les cause gravamen con fundamento en el defecto, en los casos y formas previstas de este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. También dice en primer párrafo, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiere protestado oportunamente. Entonces, es necesario solicitar primero la declaratoria de actividad procesal defectuosa para poder subsanar este defecto. Y de no ser acogida la solicitud de declaratoria de actividad procesal defectuosa, pues es necesario protestar para poder posibilitar posteriormente el planteamiento de un medio de impugnación de forma concreta. Nos indica el artículo 282. Dice, salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado podrá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido cuando haya estado presente en el mismo. Se solicita la subsanación solicitando la declaratoria de actividad procesal defectuosa y solicitando que se dicte una nueva resolución conforme a derecho, que tendrá como consecuencias lo que más adelante vamos a ver. Y de no ser así, entonces se solicita la protesta correspondiente. Dice, pues, si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, es decir, el vicio que se pretende establecer, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponde. Es decir, no basta únicamente con señalar el defecto en el proceso, no basta con señalar el vicio que se ha realizado, sino que de una vez, al momento de plantear la actividad procesal defectuosa, debe señalarse la forma correcta de poder emitir la resolución. Indica el artículo 283, defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrá ser advertidos aún de oficio los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y en las formas que la ley establece, o los que impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y los tratados ratificados. El artículo 184 se encuentra en estos momentos en pantalla, indica renovación o rectificación.
Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible. Esto, esto es la consecuencia de haber sido declarada la actividad procesal defectuosa. Renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud del interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, no se podrá retrotraer el procedimiento a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este código. Esto en atención al principio procesal de preclusión, que una vez agotado el acto no se puede retrotraer el mismo, sino únicamente por los casos expresamente señalados por el código. ¿Cuáles son los vicios de las resoluciones que pueden dar lugar o posibilitan la interposición, el planteamiento de un medio de impugnación? Existe un error denominado in iudicandi. Este es el error de fondo cometido por el juez al aplicar el derecho sustantivo a una cuestión litigiosa. El vicio de que se trata puede asimismo consistir en un error de hecho, es decir, un error in facto, o un error de derecho, un error in iure. Indica también que cuando el acto violentó las disposiciones de orden procesal, entonces se estará en presencia de errores improcedentes. Suponen la violación de las formalidades establecidas por la ley para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida. Esto es la garantía del debido proceso en su aspecto formal o adjetivo. Si la sentencia no está fundada en razonamientos lógicos o jurídicos, o está suficientemente fundada o defectuosamente, encontramos en la órbita del error incomunicado. Estos tres tipos de errores van a posibilitar el planteamiento de los medios de impugnación. Ya, vamos a ver la forma de los vicios del procedimiento. ¿Qué vicios pueden haber entonces? Improcedente, procedente de procedimiento, injudicando, que pueden ser de hecho o de derecho. Bien. El artículo 420 establece motivos absolutos de anulación formal. Indica lo siguiente: no será necesaria la protesta previa. Y esta protesta previa es la que se establece en el artículo 282 del Código Procesal Penal, cuando habla de la protesta, salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él mientras se cumple el acto inmediatamente después de cumplido cuando haya estado presente en el mismo. Bien, ahora, también el artículo 419, esto ya en un medio de impugnación concreto que es el recurso de apelación especial. Indica el 419, el recurso especial de apelación solo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga vicios
cualquiera de los siguientes vicios. Y establece numeral 1, dice, vicios de fondo, inobservancia, interpretación indebida o error o errónea aplicación de la ley. Complementa con el artículo 421 y 431. 2. De forma, inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituye un defecto de procedimiento. Continúa en este mismo párrafo. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación y hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Entonces, por eso hablábamos acá, cuando hablábamos de los actos anulables y de la necesidad de señalar la actividad procesal defectuosa o de realizar la protesta de anulación correspondiente, porque esta será una herramienta que se utilizará más adelante para poder plantear el recurso de apelación especial. Sin esta protesta de anulación, pues no puede darse a conocer recurso de apelación, porque la ley así lo contempla. Solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o hecho la protesta de anulación. Ahora, el artículo 420 nos indica que no será necesario motivos absolutos de anulación y no me será necesario la protesta de anulación, pero en estos casos. Cuando se invoque la inobservancia o errónea aplicación de las disposiciones concernientes. 1. Al nombramiento y capacidad de los jueces y a la constitución del tribunal. 2. A la ausencia del Ministerio Público en el debate o de otra parte cuya presencia prevé la ley. A la intervención, asistencia y representación del acusado en el debate en los casos y formas que la ley establece. Este punto número 3 es necesario que recordemos que en algún momento indica la ley que puede al acusado alejarlo. No puede, el artículo 354 dice, el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Y llama la atención que este es un motivo absoluto de anulación formal, porque esto riñe con el artículo 4 de la Constitución y con el artículo 2 de la misma norma. Sin embargo, aparece como un motivo absoluto de anulación y nuestra norma también en el 354, en el segundo párrafo, lo contempla como una posibilidad. 4. A la publicidad y continuación del debate, salvo las causas de reserva autorizada. 5. A los vicios de la sentencia. Y 6. A la injusticia notoria. Entonces, ¿cuál es la forma de poder establecer la injusticia notoria en este caso? Porque si es un motivo absoluto de anulación formal, ¿cuál es el parámetro que podemos utilizar nosotros para establecer que existe injusticia notoria? Porque la parte que se considera afectada será la que esté legitimada para poder solicitar, para plantear el recurso de apelación especial, pero ese parámetro será una cuestión meramente personal en razón de su interés. Deja abierta la posibilidad. Siempre una de las partes va a quedar inconforme con la resolución, pero no significa que sea una injusticia notoria. Sin embargo, aparece como un motivo absoluto de anulación. Bien. ¿Quién tiene la facultad de recurrir? Por ejemplo, el artículo 398. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios
y en los casos expresamente establecidos. Pero únicamente podrá recurrir quienes tengan interés directo en el asunto, es decir, las partes. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Esta es la atención al principio de objetividad que debe manejar el Ministerio Público. Y las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses, es decir, la reparación de. El defensor podrá recurrir autónomamente con relación al acusado. Artículo 399, interposición. Para ser admisible, los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo, porque la ley establece el plazo para cada uno de los medios de impugnación y modo que determine la ley. Estamos hablando de la forma en la cual se va a realizar el planteamiento de cada uno de los medios de impugnación. Si existiesen defectos u omisiones de forma o de fondo, el tribunal lo hará saber al interponente, dando un plazo de 3 días contados a partir de la notificación al recurrente para que amplíe o corrija respectivamente. Bien. Condiciones para interponer el recurso. Existen dos: la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. En la impugnabilidad objetiva, los recursos pueden ser interpuestos en contra de las resoluciones judiciales expresamente establecidos en la ley. Artículo 398. Solo en contra de esas resoluciones y a través de los medios que la misma ley establece. Existe un medio adecuado para contrariar o atacar cada una de las resoluciones que se pueden dictar. Entonces, se refiere al objeto del recurso, que son las resoluciones judiciales. Y la impugnabilidad subjetiva está facultado para recurrir a quien la ley se lo permite expresamente, es decir, las partes, incluida la víctima, aún y cuando no se haya constituido el querellante. Se refiere a las personas que pueden recurrir válidamente, a quien tiene la legitimación para poder recurrir, para poder plantear el medio de impugnación que considere oportuno. Vicios que pueden afectarlos, que se pueden ver afectados. El primero es el modo en que debe cumplirse el acto. Hablamos de la oralidad. El idioma, aunque nuestra norma, un cúmulo de normas jurídicas que integran todo nuestro sistema, contempla únicamente como oficial el idioma español o castellano. Sin embargo, existe la forma de poder integrar a las personas que no manejan el idioma español. Entonces, en algún momento se puede impugnar de esta forma. El artículo 142 indica: los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. Exposición de personas que ignoran el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito de los documentos o grabaciones en lenguas distintas o en forma de transmisiones del conocimiento. Solo tendrá efecto una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Otro vicio en cuanto al modo, la publicidad. La norma establece en qué casos se restringe la publicidad. La continuidad está en relación a plazo en el cual puede en algún momento suspenderse la continuidad del debate. Recordemos que la continuidad
es un principio básico del proceso penal y del debate. La ley establece en qué plazos puede suspenderse y en qué plazos definitivamente pierde la continuidad este miembro. Cuanto al contenido del acto, referido a la capacidad de los intervenientes y el elemento volitivo. El tiempo de realizar el acto, relacionado con la desobediencia o el incumplimiento de plazos, y como lo habíamos indicado al inicio de la presentación. El lugar de realización de los actos, se indica en el artículo 144. Los jueces que controlan la investigación actuarán en su propia sede. Sin embargo, deben trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieran su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción. El debate se llevará a cabo y la sentencia se dictará en la sede del tribunal. Sin embargo, los tribunales de sentencia podrán constituirse en cualquier lugar del territorio que va a regir. En caso de duda, se elegirá el lugar más favorable, el lugar que favorezca, el ejercicio de la defensa y asegura la realización del debate. También que los actos que deben proceder, rodear y seguir el acto. Artículo 160. Donde se establecen las formas de comunicación. La notificación, los lugares del acto, los lugares de notificación, el modo de realizar el acto, las notificaciones y la forma de realizar, las citaciones y todos los artículos relacionados a partir del artículo 160. Bien, ahora entramos a ver los recursos en concreto. El primer recurso que vamos a encontrar es el recurso de reposición. El plazo para interponerlo, la procedencia del recurso y el juez que resuelve será muy importante poder conocer. Vamos a iniciar con la resolución que ataca. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. Entonces, acá vemos que existe dos procedencias. Puede ser que se dicte una resolución, pero en la cual nosotros no estemos presentes. Estas son resoluciones sin audiencia previa y que no sean apelables. Entonces, ¿cómo vamos a saber a qué tipo de resolución se refiere cuando dice que no es apelable? Está de la forma más sencilla. Solo es cosa de que nos ubiquemos en el artículo 404, donde habla del recurso de apelación. Indica: son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Y vamos a encontrar nominados 13 autos, ¿sí? 13 posibilidades. Y una siguiente sería la 14ª, que no aparece nominada, pero es un párrafo donde también indica: son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos emitidos por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz relativos al criterio de oportunidad. Eso sería el 14º punto. Pero entonces tenemos que revisar si se encuentra nominado de forma expresa
la resolución que se nos notifica, dentro de las que contempla, dentro de las posibilidades que contempla el artículo 104, entonces ya sabemos que corresponde a apelación. Corresponde a apelación, pero si no, entonces vemos lo que dice el recurso de reposición. Procede contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Entonces, vamos a depurar primero en el artículo 104. Y por ejemplo, se nos notifica una resolución en relación al conflicto de competencia. Y ya sabemos que no procede reposición, va a corresponder el planteamiento de una apelación. Si se nos notifica una resolución en relación a impedimentos, excusas o recusaciones que hemos planteado, pues no corresponde reposición porque estaría contemplado en el supuesto número 2 del artículo 404. Y de esta forma tenemos que revisar estos 14 aspectos para ver si corresponde a apelación. De no ser así, entonces sí tendríamos que nosotros plantear el recurso de reposición. Entonces, indica el artículo 402, el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa, es decir, no estamos presentes, y que no sean apelables. Esa será la condición, a fin de que el mismo tribunal que la dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponde. Indica la forma y el plazo. Se interpondrá por escrito, fundado dentro del plazo de 3 días, y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo. Esto en contra de las resoluciones que se han dictado sin audiencia previa. Es decir, nos da tiempo de revisar nuestro casillero electrónico y tenemos 3 días para poder realizar el planteamiento. Y se nos resolverá en 3 días. Bien. Ahora, el artículo 403 indica reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes, tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. Y muy importante, en algunas ocasiones hemos tomado ese artículo de forma literal, que la reposición únicamente procede en juicio, pero la reposición procede en cualquier audiencia en la que nosotros estemos, y cuando sea una audiencia que se desarrolle de forma oral. Podemos realizar el planteamiento de la reposición, siempre y cuando estemos en audiencia, de forma oral, y debe resolverse inmediatamente por el juez que conoce. Indica el segundo párrafo. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación, a que se refiere la apelación especial, para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Esta protesta de anulación también únicamente con realizar el planteamiento de la reposición durante el juicio y que la reposición no sea acogida, no sea resuelta desfavorablemente, pero no al lugar, pues ya constituye una protesta de anulación, sin necesidad de solicitar que sea constar que es una protesta de anulación. Sencillamente ya equivale a la protesta de anulación que establece el artículo 419 en su segundo párrafo. ¿Qué juez resuelve y conoce la reposición? Pues acá no es necesario realizar el planteamiento ante un juez de alzada. El mismo juez que dicta la resolución es quien conoce el recurso y lo resuelve. Puede ser un juez de paz, puede ser un juez de primera instancia, puede ser un juez de sentencia o un juez de ejecución, no importa.
siempre y cuando la resolución que dicte no sea apelable, sea sin audiencia previa, durante una audiencia, y se realice el planteamiento tal y como lo prescribe la norma. El mismo juez. Este recurso entonces no constituye recurso de grado, no se eleva, no existe, no cambia la competencia para el conocimiento del juez en este caso. Bien. Vamos al siguiente recurso, que es el recurso de apelación. Vamos a dejar un momento ahí el recurso de reposición para ver si existe alguna duda en relación a este recurso. Un minuto para que, si existe alguna duda, pueda ser planteada y pueda ser resuelta en este momento. Bien, nos pregunta Elic Kevin Alusay. Dice, ¿se puede plantear la reposición en contra del auto de acusación o apertura a juicio? Revisemos lo que indica el artículo 404. Autos dictados por jueces de primera instancia que resuelven conflictos de competencia, los impedimentos, excusas o recusaciones, los que admitan, deniegan o declaren el abandono, la intervención del querellante adhesivo o el actor civil, los que no admitan o denieguen la intervención del tercero demandado, los que autoricen la abstención del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, los que nieguen la práctica de prueba anticipada, los que declaren la suspensión condicional de la persecución penal, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso, los que declaren la prisión o imposición de medidas sustitutivas y sus modificaciones, los que denieguen o restringen la libertad, los que fijen término al procedimiento preparatorio, los que resuelvan excepciones u obstáculos a la persecución penal civil, los autos en los que se declare la falta de mérito, y también son apelables con efectos suspensivos los autos definitivos dictados por el juez de ejecución y los dictados por los jueces de paz respecto al criterio de oportunidad. Ahora, Kevin, ¿en cuál de los supuestos que se establece acá nosotros podemos plantear podemos ajustar a la apertura al juicio? ¿Okay? El auto de apertura al juicio lo vamos a encontrar en el artículo 342. Esa será la consecuencia a la que arribe el juez después de la fase intermedia. Entonces, ¿en qué supuesto contenido del artículo 4 se puede encuadrar este auto de apertura a juicio?
Vamos a dejar un instante ahí para que se realice el análisis. En lo que contestan, ahí vamos a avanzar un poquito y vamos a ver realmente el recurso de apelación. En muchas sesiones se han referido acerca de el recurso de apelación como una apelación genérica, porque la ley contempla en el artículo 415 el recurso de apelación especial y ha sido denominada esta apelación del 404 como apelación genérica, pero debe nominarse únicamente como recurso de apelación, no hay otro. No es apelación genérica, es recurso de apelación. Y la contenida del artículo 415 también es apelación, solo que es una apelación especial. También hay que tener claro que el juicio de faltas, también la sentencia que se dicta dentro del juicio de faltas puede ser apelable y también corresponde a un recurso de apelación. Así lo establece la norma. En cuanto al plazo para interponerlo, primero vamos a ver la resolución que ataca. Indica, sentencias apelables son apelables las sentencias que emiten los jueces de primera instancia, que resuelven el procedimiento abreviado, que también es un último, establece el artículo 405, pero el 404 nos establece todas las posibilidades que habíamos indicado anteriormente. El tiempo y la forma de apelación, la apelación deberá interponerse por escrito. Esto sí, necesariamente por escrito. No existe la posibilidad del planteamiento de la apelación que establece el 404 de forma oral. En relación a la apelación que contempla el juicio de faltas, indica, contra la sentencia dictada en esta clase de juicio, procederá el recurso de apelación, el cual conocerá el juez de primera instancia competente, que resolverá dentro del plazo de 3 días y con certificación de lo resuelto devolverá a las actuaciones inmediatamente. La apelación se interpondrá verbalmente o por escrito con expresión de los agravios, pero esta apelación que habla del planteamiento de forma oral únicamente en relación a lo que al juicio de faltas que establece el artículo 491. Entonces, ¿por qué en algún momento siempre le consultamos si la apelación se puede realizar o se puede plantear de forma oral? Y sí, pero si estamos hablando de la apelación que está contenido dentro del juicio de faltas, esa sí se puede realizar de forma oral. Ahora, en cuanto a la apelación que contempla el artículo 404, únicamente de forma escrita y dentro del plazo de 3 días. Con expresa indicación del motivo en que se funda bajo sanción de inadmisibilidad si el apelante no corrige en su memorial los defectos u omisiones en la forma establecida en este código, que es el plazo que se le otorga para poder subsanar, que es el que nos indica el artículo 399, que si existiera efectos o omisiones o de forma, el tribunal lo hará saber al interponente y le dará un plazo de 3 días. En cuanto a la apelación de las sentencias que establece el artículo 405, son apelables las sentencias que admitan los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado. También se puede realizar el planteamiento de apelación. Hace algunos años, pues era la única sentencia que emitía un juez de garantía, un juez de primera instancia, solo en el procedimiento abreviado. Ahora,
En la actualidad, pues ya los jueces de primera instancia pueden emitir sentencias, incluso el nuevo procedimiento que la siguiente sesión vamos a conocer, pues también se puede emitir, pues se establece que sí se puede emitir sentencia. Ahora, juez que resuelve, según el artículo 406, indica, el recurso de apelación deberá interponerse ante el juez de primera instancia, quien lo remitirá a la sala de la Corte de Apelaciones que corresponde. Quien lo remitirá a la Corte de Apelaciones que corresponde. Muy bien. Indicamos que el tiempo para poder deponerlo es de 3 días. ¿Cuál es el trámite que se le va a otorgar a este recurso una vez planteado? Se interpone al juez de primera instancia y este puede no admitir el recurso para su trámite o puede admitirlo para su trámite. Si no lo admite, entonces eso abre la posibilidad de poder plantear otro recurso. Así lo establece nuestra norma. Si lo otorga, lo notifica y eleva las actuaciones a la sala respectiva. Una vez estando en la sala respectiva, la sala resuelve en el plazo de 3 días, certifica y devuelve las actuaciones. Si el recurso se ha planteado como consecuencia de la sentencia dictada en un procedimiento abreviado, pues es posible que se señale una audiencia en el plazo de 5 días y se dicte el fallo. Y lo establece el artículo 411 en su segundo párrafo. Cuando se trate de apelación de sentencias por procedimiento abreviado, se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días de recibido el expediente para que el apelante y demás partes expongan sus alegaciones. Podrá hacerlo también por escrito. Terminada la audiencia, el tribunal pasará a deliberar y emitirá la sentencia que corresponde. ¿Cuál es el efecto que se espera en esa sentencia? Pues la sala podrá confirmar la sentencia, podrá revocarla, podrá realizar una reforma o podrá realizar la edición que corresponda. A derecho. Si una vez interpuesto el recurso de apelación ante el juez de primera instancia, el juez no otorga el recurso, o sea, no lo admite para su trámite y no se eleva, entonces se debe realizar el planteamiento del recurso de queja. Ahora, es posible que el juez de primera instancia no otorgue el recurso, no eleve las actuaciones, pero no debe ser posible actuar, toda vez que el artículo 211 de la Constitución establece lo siguiente. Indica, instancia en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias, y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ninguna autoridad, ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos salvo los casos de revisión que determine la ley. Entonces, nuestra Constitución contempla la posibilidad de que en todo proceso puede haber 2 instancias. Entonces, al juez de primera instancia no le corresponde decidir el otorgar o no el recurso, aun cuando se puede evidenciar que el recurso no va a ser acogido por la sala. No le corresponde decidir en ese momento la procedencia. Debe otorgarlo y que la sala sea quien indique que no corresponde el otorgamiento. Pero sí, él debe otorgarlo y diligenciarlo tal y como corresponde. No le corresponde en estos momentos a él decidir sobre ese asunto. Recurso de queja, 412.
resoluciones que atacan. Cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediendo el que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se otorgue el recurso. Entonces, ya no nos apersonamos ante el juez, sino de una vez llegamos a la sala respectiva, solicitando que sí sea otorgado el recurso. Plazo para interponerlo, 3 días de notificada la denegatoria, solicitando, pidiendo que se otorgue el recurso respectivo. ¿Qué juez conoce? ¿Qué resuelve? Quien conoce este recurso es la sala de apelaciones. O puede ser el juez de primera instancia penal si solicitamos el otorgamiento de la apelación en juicio de faltas. Entonces, en este caso, sí será el juez de primera instancia quien resuelva, quien conozca y resuelva. Debe presentarse dentro del plazo de 3 días. En 24 horas se le solicita un informe circunstanciado y se resuelve en 24 horas este recurso. En unos casos, pues, dependiendo de quién sea el juez que entre a conocer, solicitan un informe circunstanciado o el expediente respectivo. Si se otorga el recurso, se acoge el recurso de apelación y ya entra a conocer el órgano que corresponde. Puede ser la sala o el juez de primera instancia. El trámite, la presentación del recurso, el informe o actuaciones, se lo solicita al juez dentro de 24 horas. Recibido el informe o las actuaciones, pues resuelve. Si no se otorgan, las actuaciones se devuelven. Si se otorga el recurso o se acoge el recurso de queja, lo resuelve de conformidad con el trámite de la apelación, otorgándose la apelación y resolviendo como corresponde. La apelación especial. Resolución que ataca la sentencia del tribunal de sentencia o contra el tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción. Entonces, siempre habíamos considerado que la apelación especial era únicamente para atacar la sentencia del tribunal de sentencia, ¿o no? Indica, dice, artículo 415, además de los casos previstos. ¿Cuáles son esos casos previstos? Pues son los vicios de la sentencia que están contenidos en el artículo 394. Se podrá interponer recurso de apelación especial en contra de la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal o de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena, a una medida de seguridad y corrección, imposibilite que ellas continúen impidiendo el ejercicio de la acción o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Plazo para interponerlo lo contempla el artículo 418. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito con expresión de fundamentos dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. ¿Cuál es el juez que conoce de la apelación? Es la sala de la Corte de Apelaciones. Esto al tenor del artículo 49 del Código Procesal Penal. Las salas de las Cortes de Apelaciones conocerán de los recursos de apelación, de los autos definitivos y de las sentencias de procedimiento abreviado que este código señala. Asimismo, conocerán de los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. El trámite pues nos establece también que tiene impugnabilidad objetiva y también impugnabilidad subjetiva. Bien, en cuanto a la impugnabilidad objetiva, están los facultados para interponer el recurso, que son el Ministerio Público, creante testigo, el acusado y su defensor, el actor civil, el tercero civilmente demandado. En cuanto a la impugnabilidad objetiva, se puede interponer contra la sentencia dictada por el tribunal de sentencia, contra las resoluciones de ese mismo tribunal
que son todos los supuestos que están contenidos en el artículo 415. Requisitos formales para la emisión. Primero, que dé manifestación oportuna expresa de recurrir en apelación especial, que es la forma y el plazo. La impugnabilidad que habíamos establecido como objetivo o subjetivo. La expresión de los agravios. Debe indicarse cuál es el agravio. Debe indicarse si es por motivo de forma o de fondo. Y la forma en la cual se debe resolver, corrigiendo esta deficiencia en la sentencia. La autosuficiencia del motivo. Cada agravio debe bastarse a sí mismo, es decir, no debe depender o ser consecuencia de otro agravio. La pretensión concreta, que es la manera del tribunal, en la petición del... Dice, la medida del tribunal es la petición del recurrente, por ello debe ser clara y precisa y sobre todo concreta. La existencia de reclamo de subsanación o protesta de anulación, que ya lo habíamos visto anteriormente, y en qué caso no es necesario la protesta de anulación. Los vicios del procedimiento que habíamos indicado en la parte introductoria, que puede ser el modo, el contenido, el tiempo, el lugar y el acto. Las características que va a presentar el recurso de apelación. Especialidad: si no se expresa el motivo, no existe recurso. Única oportunidad: los motivos solo pueden expresarse en su interposición. Y 3, limita la competencia del Tribunal de Apelación Especial. El trámite, el procedimiento que va a llevar el recurso de apelación especial. En interpuesto el recurso ante el tribunal que emitió el fallo, esto es en plazo de 10 días. Podría ser el tribunal de sentencia o el tribunal de ejecución, según el motivo por el cual se va a interponer el recurso. Bien. La remisión de las actuaciones, el emplazamiento a las otras partes por 5 días para que fijen lugar para recibir notificaciones, para que comparezcan al tribunal de apelación especial. Bien. El tribunal se admite el recurso 6 días para la disposición de las actuaciones de las partes. 3 días para ampliación o corrección. Esto es una cuestión eventual, no necesariamente se tiene que realizar, porque si efectivamente cumple los requisitos, pues no será necesario el realizar. 10 días para 6 días de los exámenes de las actuaciones. El debate debe realizarse en el plazo de 10 días y se debe dictar la sentencia que corresponde. Esta sentencia debe ser inmediata o, según las dificultades, puede diferirse por el plazo de 10 días. ¿Qué implica o qué consecuencias puede tener la sentencia? Puede emitirse un nuevo fallo, puede realizarse las correcciones o puede realizarse la desestimación. Dependiendo del motivo por el cual se haya interpuesto el recurso de apelación, esa será la consecuencia. Puede ser que el tribunal dicte el fallo respectivo de una vez o pueda remitir las actuaciones al tribunal que dictó la sentencia para que vuelva a dictar sentencia sin los errores que se habían apreciado anteriormente. Recurso de casación. Plazo para interponerlo es de 15 días. De notificar la resolución que lo motiva, según el artículo 443. Bien. Resolución que ataca contra las sentencias o autos definitivos dictadas por las salas de apelaciones. Juez que resuelve la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Ahora, el recurso de casación ya no es un recurso ordinario, es un recurso extraordinario, porque tal y como lo establece el artículo 211 de la Constitución, únicamente hay 2 instancias. Esta sería un recurso extraordinario. Procedimiento del recurso de apelación: interposición del recurso en un plazo de 15 días en la Corte Suprema de Justicia o ante el tribunal recurrido.
Se realiza el examen de la admisibilidad. Se admite el recurso con la petición concreta. Se fija día y hora para la vista. Si existieren errores, pues se pueden subsanar, se deben otorgar los plazos de 3 días, aunque la norma establece que no se puede, pero existen criterios de la Corte de Constitucionalidad en el cual se establece que sí se debe otorgar este mismo plazo. El plazo de la vista debe ser de 15 días y se dicta sentencia en plazo de 15 días. También la sentencia puede decidir un nuevo fallo o el reenvío para las correcciones sin los vicios y la desinstitución. El recurso de revisión, plazo para interponerlos. Procederá a la revisión cuando los nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundamentar la absolución del condenado o una condena menos grave por la aplicación de otros preceptos penales distintos al de la condena u otras decisiones sobre una medida de seguridad o corrección esencialmente diversa del anterior. El objeto, la revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoria. Entonces, acá no se pretende contrariar lo resuelto en casación. Sencillamente se trata de dejar sin efecto una sentencia ya ejecutoriada. O sea, no tiene plazo para poder interponer. El juez que resuelve la revisión para ser admitida deberá promoverse por escrito ante la Corte Suprema de Justicia. Este sería el trámite. Y la revisión también no constituye un medio de impugnación excluyente, sencillamente que la revisión es un medio excepcional. La casación era un recurso extraordinario, este es un medio excepcional para poder dejar sin efecto o para poder anular una sentencia penal ejecutoriada. Entonces, no necesariamente en contra de tuvo que haber llegado la sentencia de casación, sencillamente si ya está siendo ejecutoriada, puede interponerse el recurso de revisión. Y el amparo, el amparo no es una forma de corregir o de redireccionar una sentencia, sino que el amparo es un proceso constitucional, es una garantía constitucional que se desarrolla a través de un proceso constitucional denominado amparo. También el artículo 10 de la ley de amparo establece que no hay ámbito susceptible de amparo, pero no se tiene como un recurso para contrariar una resolución judicial. Señores estudiantes, por su bien amable atención, muchas gracias.